Como decíamos al principio de este culto, hoy diríamos ponemos el broche a esta serie de mensajes que hemos venido desarrollando en torno a esa necesidad de transformar nuestra vida que el Señor pone delante de nosotros. El apóstol Pablo decía: no pretendo decir que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta del llamamiento supremo del Señor Jesús. Y cuando uno, ¿verdad?, está corriendo una carrera y quiere alcanzar una meta, se fija cómo alcanzarla, cómo alcanzar esos objetivos. Y cuando se trata de transformar nuestra vida, indudablemente que la obra la hace el Señor, pero el Señor puede encontrar en nosotros ciertos grados de resistencia o puede encontrar docilidad para que Él nos pueda moldear, como dice esa ilustración de Jeremías en el capítulo 18, cuando hablaba al pueblo de Israel y ponía esa imagen del alfarero, ¿verdad?, elaborando una vasija. Mirad, hemos pasado unas cuantas semanas reflexionando sobre aspectos de nuestra vida que han de cambiar a la luz de la palabra de Dios, aspectos que tienen que ver con áreas muy importantes de nuestra vida. El ministerio de Jesús se centró en dos aspectos importantísimos. Por un lado, proclamar el Evangelio o proclamar el anuncio del reino, ¿verdad? Cuando Jesús inicia su ministerio dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y ese acercamiento de ese reino era el objetivo que Jesús tenía marcado. Pero otro de los aspectos en los que centró su ministerio fue en aportar sanidad y salvación a las personas. Jesús miraba al ser humano en su integridad y no se preocupaba únicamente de la dimensión espiritual, sino también se preocupaba de su dimensión física, y por eso, como digo, parte de su ministerio se centraba en sanar de enfermedades a las personas. Jesús trajo sanidad de cuerpo y alma a las personas, y en estas semanas nos hemos ocupado de todo lo concerniente a esa salud integral en distintas áreas de nuestra vida: salud espiritual, salud física, salud emocional, salud relacional, salud económica, salud vocacional. Todas y cada una de estas áreas de nuestra vida tenían un denominador común, o tienen un denominador común que también comentábamos, ¿verdad? Decía Romanos 12:2, cambiad vuestra manera de pensar para que cambie así vuestra manera de vivir. Y esa manera de vivir de manera saludable, esa forma de vivir de manera saludable en cada una de estas áreas, comienza con un cambio en nuestra mente. Hemos de fijar en nuestra mente la necesidad de ese cambio en nuestras vidas, sea en el área que sea. Pero mirad, una vez que tenemos claro qué es lo que la palabra de Dios dice, una vez que lo tenemos claro en nuestra mente, qué es lo que la palabra de Dios dice en cada una de estas áreas que hemos estado recorriendo, incluso una vez que tenemos claro cómo hemos de empezar, ¿verdad?, o cuál sería la hoja de ruta a seguir para que esos cambios se produzcan en nuestra vida, con todo eso no es suficiente. No es suficiente, porque hemos de dar pasos, tomar decisiones que nos lleven a poner en práctica la palabra de Dios en cada una de esas áreas. Tal y como recomienda Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 22, que nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si nosotros escuchamos la palabra de Dios pero al final no la ponemos por obra, de poco nos sirve, ¿verdad? De poco sirve que hayamos estado invirtiendo semanas y semanas en toda esta serie de mensajes si al final no hay una respuesta por parte de nuestra vida. Si al final no hay una actitud abierta delante del Señor de decir: Señor, quiero dar pasos. Y en esta mañana yo lo que quisiera, hermanos, es hacer un pequeño resumen, breve resumen, de los puntos más importantes de cada una de las áreas que hemos tratado. Pero después una segunda parte del mensaje que nos empuja o que nos lleva a lo que os estoy comentando y que nos recomienda también Santiago.
Mirad, no basta con saber que mi vida espiritual no anda bien, ni siquiera basta con saber qué he de hacer o qué pasos he de dar. Como digo, lo más importante es tomar la decisión de ponerme en marcha, porque realmente así es como Dios puede transformar nuestras vidas. Así que vamos a ver de manera breve este repaso a cada una de estas áreas. No sé si están situadas en orden cronológico, espero que sí, pero recordaréis que el primer tema que estuvimos abordando, bajo el título Cultiva tu vida espiritual, ¿está ahí el primero? No, está el segundo. Vale, pues lo cambiáis, ¿vale? Ahí está el primero. Cultiva tu vida espiritual. A través de la parábola del hijo pródigo, que de alguna manera también es nuestra propia historia, nos dimos cuenta que todos en algún momento u otro de nuestra vida hemos estado alejados de la presencia del Padre. Más lejos, menos lejos, pero hemos estado alejados de la presencia de Dios. Y eso no tiene que ver a veces con un alejamiento físico. Recordad que el hijo mayor estaba en la casa del Padre, sin embargo, estaba lejos del corazón del Padre. Por lo tanto, no importa que a lo mejor incluso en los últimos 15 años hayamos estado viniendo cada domingo aquí, porque eso no tiene que ver, tal vez, con el hecho de que tu corazón esté en el corazón de Dios. Así que es importante que de alguna manera podamos reconocer en esa parábola nuestra propia historia y tratar de volver al corazón del Padre, porque esto, como digo, también nos plantea dar unos pasos. Recordaréis que estuvimos hablando y haciendo un paralelismo con esa parábola del hijo pródigo, de esos pasos que teníamos que dar. Primero, reconocer de que estamos cansados de una vida alejada de Dios, porque si uno no empieza por ahí, no da el primer paso. El primer paso es reconocer que uno tiene un problema, y el problema se llama distanciamiento, alejamiento, huida, como quieras llamarlo, pero estar lejos de la presencia de Dios. A continuación, admitir, como admitió el hijo pródigo, que hemos pecado. Que el distanciamiento, que el alejamiento no se debe a que Dios se olvidó de mí, no, sino que yo me olvidé de Dios, o que fui rebelde, o que marché en dirección contraria, para dar un tercer paso y rendirnos ante Dios y ofrecerle nuestra vida. Y cuando uno tiene esa actitud de rendir la vida delante de Dios, de ofrecerle su vida, acaba alabando, exaltando y reconociendo a Dios, no solo con palabras, no solo con canciones, sino con una vida que realmente glorifica a Dios. Estuvimos viendo también de la salud física, que ahora está en el primer lugar. Deja que Dios cuide tu corazón. Y en aquel mensaje recordaréis que estuvimos viendo algunos factores que sin duda alguna nos ponen en una situación de estrés en nuestra vida. No el eustrés, no el estrés bueno, no, el distrés, el estrés malo, ese que nos perjudica. Recordaréis que estuvimos hablando de las preocupaciones, de las prisas, de los cambios sociales, del miedo al futuro, de toda una serie de factores que nos ponen en estrés. Pero ante ello, nos parábamos a reflexionar en el Salmo 23. Y el Salmo 23 nos daba respuestas de confianza que nos ayudan a vivir la vida de manera mucho menos estresada y más confiada en Dios, de manera mucho más sana. La persona que vive en estrés no puede vivir sanamente. Recordad que muchas veces aquellos elementos que pensamos que no nos van a repercutir físicamente acaban por repercutirnos físicamente. El enojo, la raíz de amargura, los celos, la envidia, todo eso también tiene repercusiones físicas. Y como digo, en torno a ese Salmo 23, podíamos dibujar una serie de pasos que podíamos dar también, guiados por ese Salmo. ¿Cómo empieza el Salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, ante mis necesidades busco a Dios. Primer paso. En segundo lugar, obedecer en el descanso que Dios me pide. Él me hace descansar. Y el Señor nos da también tiempo para el descanso, tiempo que a veces no respetamos. Acordaos, también se nos hablaba de apreciar la creación de Dios, donde el Señor nos lleva a lugares de
delicados pastos, junto a arroyos de tranquilas aguas. Recordábamos que la naturaleza nos hace sentirnos más cerca de Dios. También nos hablaba de buscar la guía de Dios en cada decisión. En cada decisión. Confiar en Dios en medio de la adversidad. Aunque ande por el más oscuro de los valles, tú estarás conmigo. Dejar que Dios sea nuestro defensor ante los ataques de cualquier tipo de enemigo. Y confiar en que Dios completará su obra en cada uno de nosotros. Son pasos que nos invita a dar el Salmo 23 también en nuestra vida. Después estuvimos, ahora creo que sí que está cronológico, estuvimos viendo acerca de renovar nuestra mente. Las enfermedades mentales son las que más han crecido en las últimas décadas en nuestra sociedad. Hay mucha gente que vive esclavizada por una mente enfermiza. Y Proverbios nos advierte, Proverbios capítulo 4, versículo 23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Mirad, nuestras mentes viven en permanentes batallas, y adquirir paz en nuestros pensamientos es clave para tener una mente saludable y no vivir atormentados. Y hay 3 pautas, que eran 3 recomendaciones, recordad. La primera, alimentar nuestra mente con la verdad, con la palabra de Dios. No alimentarla de tanta basura. Nuestra mente va acumulando muchas veces basura. ¿Cuántas veces intencionalmente nos ponemos delante de algo que sabemos que no es bueno para nuestra mente, pero no obstante la vamos alimentando de todas esas cosas? Y al final, pues de lo que vamos llenando nuestra mente van saliendo también los pensamientos. Por lo tanto, ante ello es muy positivo, muy necesario alimentar nuestra mente con la verdad. Liberar nuestra mente de pensamientos destructivos. Y sabéis que ahí en este terreno de la mente, ahí tenemos 3 enemigos. Nuestra vieja naturaleza, con la que a veces tenemos que combatir. También tenemos nuestro enemigo común, que es Satanás, que a él le gusta pasar desapercibido. A él no le gusta que le identifiquen, mientras él pueda hacer su obra. Pero ahí le tenemos, trabajando también en el campo de nuestra mente. Y también el sistema de valores de nuestro mundo, que como sabemos, va muchas veces en línea opuesta al sistema de valores que la palabra del Señor nos enseña. Por lo tanto, ya digo, alimentar nuestra mente con la verdad, liberar nuestra mente de pensamientos destructivos y enfocar nuestra mente en lo bueno. Enfocar nuestra mente en lo bueno. Ayer hablaba con un buen amigo que hoy está aquí con su familia, Abel, ellos vienen de Sabadell, y mejor dicho de Tarrasa, que viven en Tarrasa. Y me hablaba de un nuevo libro que había escrito el autor de Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, y hablaba de la importancia que tiene el focalizar los pensamientos. Y hemos de aprender a focalizar nuestra mente, enfocar nuestros pensamientos en lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ni en el pastor, ni en el equipo del consejo de iglesia, no, puestos los ojos en Jesús. Jesús como motivación y Jesús como modelo a seguir. Eso sí, también pensar en los demás. También pensar en cómo ser canal de bendición hacia aquellos que me rodean. Y pensar también en una buena motivación que es la eternidad. Estuvimos también viendo, y ahí lo tenéis abajo, cómo trabajar las emociones. Mirad, el principal mandamiento que Dios nos transmite incorpora también las emociones. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso integra también nuestras emociones. No amamos al Señor únicamente con nuestra mente, no. Amamos al Señor con todo nuestro ser, ya digo, incluye las emociones, que como decíamos, las emociones son un regalo de Dios, pero como todo buen regalo, hemos de saber hacer uso de él.
Y con las emociones nos vamos a los dos extremos, recordaréis, ¿verdad? O bien caemos en el emocionalismo tan puesto de moda en nuestros días y también en ámbitos de iglesia, donde se busca en los cultos la experiencia emocional y sublimarlo hasta lo último, hasta lo más importante. O bien caer en el otro extremo y convertirnos en estoicos. Y ni una cosa ni la otra. Hemos de saber trabajar nuestras emociones. Y recordad que nuestras emociones nos pueden traicionar, porque los sentimientos a veces son poco fiables y podemos ser manipulados a través de ellos. Incluso nuestra vida puede fracasar si me dejo arrastrar por los sentimientos. Y vimos que era importante identificarlos, ponerles nombre, saber cuál es el sentimiento que estoy pasando. Aquel que me tiene de alguna manera un poco atrapado. Si son los celos, si es la envidia, si es el miedo, identificarlo, ponerle nombre para saber cómo trabajar después con ello, contrastarlo y aprender a controlarlo o canalizarlo. Vimos también la importancia de la sanidad en las relaciones sanas. Y vimos en esta área cómo nuestros miedos echan a perder muchas de las relaciones que desarrollamos. Estuvimos tomando como base el relato de Adán y Eva y recordando que cómo aquel primer pecado afectó profundamente las relaciones, la relación con Dios, pero también la relación unos con los otros. Y por eso ese miedo que se genera por ese pecado, pues se descompone en miedos, por ejemplo, como el miedo a exponerse. Recordad que se cubrieron con hojas y a veces es un símbolo de cuando nosotros tenemos miedo a mostrarnos tal como somos y necesitamos taparnos y elaborar una cuidadosa fachada para que al final no descubran cómo realmente somos. O el miedo a la desaprobación. Se escondieron de Dios cuando Dios les preguntó que qué habían hecho, ¿verdad? Miedo a perder el control. Desprendernos de esos miedos pueden ayudarnos a tener relaciones saludables. Y para ello recordaréis que mencionábamos dos aspectos importantes. En primer lugar, aprender a vivir en el amor de Dios. Dice la palabra que en el perfecto amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando uno recuerda, cuando uno investiga, cuando uno vive en el amor de Dios, se da cuenta que el amor de Dios es perfecto y en ese amor no hay temor, en ese amor hay confianza. ¿Cómo aprendíamos a vivir en el amor de Dios? Rindiendo nuestra vida diariamente, rindiendo nuestro corazón diariamente delante de Dios, haciendo memoria de la manera en que Dios nos ama, que su aceptación es incondicional, ver cómo es el perdón de Dios, ver el valor que Él nos da a cada uno de nosotros, aprender a vivir en el amor de Dios, pero también ofrecer ese amor, ese tipo de amor a los demás, porque estamos llamados a compartir el amor que de Dios recibimos, y el amor de Dios es el que se nos describe en 1 Corintios 13, que es sufrido, que es benigno, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Así es el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros también estamos llamados a compartir con los demás. Estuvimos también viendo la sanidad en nuestras cuentas. Cuenta con Dios. Porque recordaréis que en ese mensaje vimos que, aunque muchas veces lo decimos y lo decimos un tanto a la ligera, no somos plenamente conscientes de que todo hijo de Dios reconoce que nada de lo que tiene le pertenece. Que simplemente somos administradores, contratados por Dios, administradores. Pone una serie de bienes, una serie de recursos a nuestro alcance para que sepamos administrarlos con sabiduría y poder glorificar con ello a Dios. Y es importante aprender cómo administrar sabiamente todo aquello que Dios pone en nuestras manos para no acabar siendo esclavo de todas esas cosas, de todos esos bienes, y acabar sirviendo a los bienes y no sirviendo a Dios. Y por último, bajo el título Honra a Dios con tu trabajo, estuvimos abordando
nuestra vocación, aquello hacia lo que Dios nos llama a hacer con nuestra vida. El fin último, como dije en ese mensaje, es honrar a Dios. Fin último de nuestro trabajo, de nuestra vocación, no es ganar dinero, no es adquirir un estatus social, no es que hablen muy bien de nosotros, es honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y para ello el Señor nos ha dado un perfil, nos ha dado unas capacidades, nos ha dado unos dones, nos ha dado unos recursos a través de los cuales poder poner en marcha su propósito en nuestra vida. Hermanos, estas fueron las distintas áreas que estuvimos tratando. Ahora bien, cada uno de nosotros hemos de decidir libremente si queremos quedarnos como estamos o si nos sentimos llamados por Dios a dar pasos en alguna dirección. Posible que algunos, después de este breve recorrido y haciendo memoria de los mensajes, diréis, no, pero si es que yo, conforme iba apuntando, me doy cuenta de que tengo que ponerme metas en todos. Perfecto, no hay problema. Pero yo te diría en esta mañana, empieza por uno. No hace falta que te pongas a trabajar en todas estas áreas a la vez. Empieza por una. Tal vez aquella en la que reconozcas que tienes mayor urgencia, que tienes una mayor necesidad. Pero como digo, está en tu mano. Tu decisión de decir, me quedo como estoy, me han gustado los mensajes, no me han gustado los mensajes, yo me voy a seguir como estaba, que me encuentro bastante bien. O, si por el contrario, te planteas la necesidad de dar pasos serios que te ayuden a crecer y a madurar en el Señor. Y en relación a esto me gustaría que leyéramos el texto que tenía para hoy y que es muy conocido y que lo encontráis en Mateo en el capítulo 13. A partir del versículo 1 dice: aquel mismo día salió Jesús de casa y fue a sentarse a la orilla en el lago. Como se reunió mucha gente, subió Jesús en una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla, y se puso a hablarles de muchas cosas por medio de las parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y la comieron. Otra parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio una buena cosecha. Unas espigas crecieron, dieron 100 granos por semilla, otras dieron 60 y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Damos un salto al versículo 18 en adelante. Dice: oíd pues lo que significa la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y al pronto lo reciben con gusto, pero como no tienen raíces, no pueden permanecer firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fracasan en su fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no le deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan buena cosecha. Son como las espigas que dieron 160 o 30 granos por semilla. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Mirad, esta parábola del sembrador contada por Jesús a sus discípulos hace referencia al mensaje del Evangelio, a ese mensaje de salvación que Dios vino a compartir con los seres humanos. El mensaje del reino, que es sembrado en la vida de las personas, pero que no en todas tiene la misma cabida. Y por ello
Jesús distingue 4 tipos de terrenos distintos. El primero, esa semilla que cae en el camino, representa a aquellos que no entienden, porque su mente está entenebrecida. Apenas escuchan algo que tiene que ver con Dios, algo que tiene que ver con Jesús. No, a mí déjame de esas cosas. O yo no entiendo, pero tampoco quiero entender. O el enemigo les engaña para que no entienden nada, porque el enemigo es especialista en tratar de entenebrecer el entendimiento. Por lo tanto, no pueden recibir la palabra y no puede producir fruto en ellas. Entre piedras, que representa a aquellos que no tienen raíces, aquellos que tal vez escucharon el mensaje con agrado, pero a la primera prueba, yo creía que esto era otra cosa. Yo creía que creer en Dios me iba a evitar todos los problemas, que creer en Dios iba a ser como una solución mágica a todas las situaciones, que yo iba a creer en el Señor y pum, de pronto mi enfermedad iba a desaparecer, o de pronto la crisis económica se iba a solventar. Y no es así. Y cuando es sometido a prueba, o cuando le viene el dolor, entonces tira la toalla y abandona, porque no tiene raíz. La semilla que cae entre los espinos representa esa semilla que cae en esta gente que, sí, se abren, pero de pronto se ve que esa fe que le viene, o ese mensaje de fe que le viene de parte de Dios, le pone en una situación de conflicto, porque le pone en esa dicotomía en la cual se vio el joven rico: o seguir a Jesús y vender las riquezas, o continuar con mis riquezas. Ya sabemos lo que hizo el joven rico. A algunos les gusta el mensaje, pero no quieren abandonar el proyecto que tienen de vida, que les mete en negocios, que les mete en toda otra serie de intereses que poco tienen que ver con lo que Dios quiere de sus vidas. Pero por último está la buena tierra, aquellos que no solo la oyen, aquellos que no solo la entienden, sino aquellos cuya vida da fruto. Da fruto porque reciben con agrado la palabra y la transforman en su vida de tal manera que al final produce el fruto. Mirad, esta parábola estaba dirigida pensando en aquellas personas que no eran creyentes, personas que ante el mensaje de salvación tomaban estas diferentes actitudes y se convertían en alguno de estos 4 terrenos distintos. Pero yo creo, hermanos, que también esta parábola es pertinente para los creyentes. Que esta parábola también es pertinente para ti y para mí, que un día abrimos nuestro corazón, recibimos el mensaje de salvación y nuestra vida empezó a dar fruto. También es pertinente esta parábola para nosotros, porque mirad, también es muy posible que en nuestra vida la cabida de los mensajes de Dios, la cabida de cada mensaje, no solo del domingo, sino del que tú recibes en tu casa cuando abres la palabra de Dios y la lees. Cualquier mensaje que recibes de parte de Dios también puede encontrar impedimentos y pasar a ser un terreno que no produce el fruto que Dios espera que produzca. Y mirad, los motivos pueden ser distintos a los que Jesús aducía en relación a las personas que no habían recibido el mensaje de salvación. En nuestro caso los motivos pueden ser distintos, y yo os pongo unos cuantos. Puede ser que en nuestra vida hemos escuchado ya demasiados mensajes. Demasiados mensajes. Hemos escuchado ya tantos mensajes que al final se nos hace cera en los oídos. No los procesamos. Nos hemos convertido en consumidores de mensajes. Los escuchamos, los juzgamos y pasamos al siguiente. Y esto es un poco como el que se pone a ver el telediario y cuando por primera vez ve una noticia dramática, una explosión del terrorismo, cuando ve estos refugiados que se hunden en el mar y que se ahogan, la primera vez el corazón le da un vuelco tremendo y le gustaría hacer algo y le gustaría que esa indignación que siente se transformara en algo positivo. Pero en cuanto tú has visto esas noticias 100 veces,
se te ha hecho una cera. Y ya puedes comer tranquilamente mientras vas viendo las noticias, porque no te afecta lo más mínimo. Pues a veces hemos escuchado tantos mensajes que ya no nos afectan. A veces es el paso de los años. El paso de los años y en la vida de una iglesia nos hace tener como una especie de caparazón. Es como aquel que coge una azada por primera vez. ¿Cuántos habéis cogido una azada para trabajar en el campo? ¿Cuántos? Levantad la mano. La primera vez que la cogisteis. Y yo, venga, va, voy a echar un par de horas. ¿Os acordáis? ¿Se os hicieron llagas? Si estuvisteis unas cuantas horas, seguro que sí. Ahora, cuando por motivos de trabajo la cogisteis un día y otro, la mano se te vuelve dura. Ya no se te hacen callos. Mejor dicho, ya se te hacen callos. No se te hace herida. A veces, el paso de los años, en vez de llevarnos a un terreno de una mayor, ¿cómo os diría yo?, sensibilidad hacia la palabra de Dios, nos lleva, todo lo contrario, a ser más insensibles. Pasan los años y ya creemos saber tanto acerca de Dios. Ya creemos saber tanto acerca de la palabra. Ya es que podríamos ser maestros de tantas personas. Y hermanos, sabemos tan poquito. Tan poquito. Porque el conocimiento que Dios nos quiere transmitir no es solo conocimiento racional. Es conocimiento experiencial. Experimentar a Dios en nuestra vida. A veces, hermanos, lo que dificulta el que nosotros seamos abiertos o buen terreno para recibir la palabra son las pruebas de la vida. A veces las pruebas de la vida nos han hecho enojarnos con Dios, porque queríamos que se resolviera de una manera determinada y no se resolvió y me enojé con Dios. Tal vez para otros sean los conflictos internos, porque en la vida de una iglesia hay muchos conflictos. ¿Verdad que sí? Los conocemos. No solo de esta, sino de cualquier iglesia. No conozco, o por lo menos yo no conozco ninguna iglesia que no haya pasado por conflictos. Y a veces esos conflictos hacen que uno no reciba igual la palabra de Dios. A veces puede ser otro motivo. Y este motivo también es común. El acomodamiento, la comodidad. La palabra de Dios siempre nos pone en tesituras incómodas. Uno no viene aquí el domingo para decir, wow, salgo de aquí, qué alegría, qué gusto, qué placer. No, salgo de aquí porque la palabra de Dios me ha tocado en un punto, madre mía, salgo incómodo. La palabra de Dios incomoda. Incomoda. No nos deja estar quietos, acomodados. Y precisamente, como nos siembra esa incomodidad, pues a veces decimos, no, a mí déjame como yo estoy. Tengo mi área de confort. Aunque mi vida no sea la mejor del mundo, pero es mi área de confort y me quiero quedar ahí. Otras veces es el prejuicio. A veces, dependiendo de quién comparta el mensaje, pues uno está más abierto o más cerrado. Otras veces la desconfianza. He conocido a tantos predicadores que me han querido colar esto y lo otro. Hermanos, podría hacer un listado mucho más largo. Pero solo si somos capaces de dejar a un lado todo lo que nos impide escuchar la voz de Dios y obedecerle a Él, si somos capaces de quitar esos temores, entonces estaremos en condiciones de dar fruto con nuestra vida. Porque, como digo, hermanos, estamos llamados a dar fruto y podemos darlo si vivimos de una manera saludable la palabra de Dios. Si encarnamos la palabra de Dios y tratamos de vivir saludablemente en cada una de estas áreas que están aquí expuestas. Yo en esta mañana quisiera que tomarais una decisión. Tal vez vuestra decisión simplemente pueda consistir en, sí, reconozco que no me siento cómodo en esta área o en esta o en esta.
en una en concreto. Y lo que quiero es ponerme en las manos de Dios para que Él me diga lo que tengo que hacer. Quizá tengas claro qué pasos quieres dar y en qué área concreta, pero yo te animaría a que te identificaras con una de ellas, con la que tal vez te sientes como más débil, como más necesitado, como que tienes más urgencia de empezar a trabajar en esa área. Y yo en esta mañana quiero hacer un llamamiento especial. Mirad, hemos quitado la primera hilera de bancos para dejar espacio. ¿Por qué? Porque quiero invitaros a que consideréis seriamente, cada uno de vosotros, en qué aspectos os gustaría que Dios empezara a trabajar en vuestra vida. Y que con sencillez pudierais bajar aquí delante cuando sea el momento y poder orar unos por otros para que el Señor nos mueva a dar pasos y que nuestra vida así lleve el fruto que Él espera. Mira, puede que en esta mañana necesites revisar tu vida espiritual. Si ese es tu principal aspecto a considerar, si necesitas revisar tus fundamentos, si necesitas cultivar de manera mucho más consciente tu vida espiritual, dedicar más tiempo a estar con Dios o cualquier otro paso que te permita crecer espiritualmente, yo te animaré a que te coloques ahí, delante. Puede que a lo mejor sea tu salud física lo que más te preocupe en este momento, tensiones, preocupaciones, estrés, alguna enfermedad que estás enfrentando o que está enfrentando un ser querido y produce tal carga en ti que necesitas ponerlo en las manos de Dios. Entonces te pediré que pases aquí, a ese lugar. O quizá estás librando una batalla en tu mente. Te encuentras ante decisiones que te tienen totalmente bloqueado. Y tienes un conflicto, una batalla en tu mente. Te pediré que pases aquí, a este lugar. Quizá la lucha esté ubicada en el campo de las emociones. Estás peleando con tu temperamento, estás peleando con una serie de emociones que una y otra vez te vuelven a tumbar. Te invitaría a que pasaras aquí, al medio. O quizá sea en el ámbito de las relaciones donde esté tu caballo de batalla, que tienes una serie de conflictos relacionales, o que te gustaría mejorar, o que te gustaría hacer algo en ese campo para poder crecer o subsanar o incluso mediar en algunas situaciones de conflicto que conoces, pero entiendes que ahí es un buen ámbito donde el Señor puede trabajar en ti o a través de ti. Quizá sea la economía tu mayor problema, que estés en medio de una crisis y quieras pedir ayuda a Dios para ello. O por último, puede que estés ante una decisión en tu vida que tiene que ver con aquello a lo cual quieras dedicar tu vida y te encuentras en ese momento clave en el que has de tomar una decisión sabia para que con tu vocación glorifiques a Dios. Entonces yo te invitaría a que pasaras a aquel lugar último. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase.